¿no? Paralelo a lo que es el sistema piramidal y que va a controlar justamente que el movimiento sea un movimiento que se inicie y culmine el movimiento voluntario adecuadamente, ¿no? Sabemos que el movimiento voluntario está dado por el otro sistema paralelo que es el sistema piramidal. Entonces, para que se realice el movimiento adecuadamente, este sistema extrapiramidal va a colaborar. Entonces, este sistema, como ustedes recordarán, incluye una serie de vías en el sistema nervioso central y como les estaba manifestando, controla pues los movimientos involuntarios y también tiene que ver, ¿no?, con el tono muscular y para poder nosotros mantener nuestra postura. Entonces, este, este sistema incluye, ¿no?, parte de la corteza cerebral, ¿no?, de los ganglios basales, el cerebelo, y de ahí van a salir, ¿no?, unos haces que van a llevar, ¿no?, justamente la información a determinados grupos musculares para poder mantener, como le decía, coordinadamente el movimiento. La alteración de estos ganglios o el cerebelo va a producir una descoordinación, por lo tanto una alteración en el movimiento, una alteración en la postura y una alteración en el tono de los músculos, ¿no? Entonces, vamos a reconocer un poquito la parte anatómica, de qué está constituido brevemente, ¿no? Este sistema extrapiramidal. Entonces, recordando lo que le estaba mencionando al inicio, las vías descendentes del nervio espinal tenemos, ¿no?, el sistema piramidal, que lo han revisado, me parece, y tiene la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear, ¿no? Entonces son las vías motoras. Pero el sistema extrapiramidal, ¿no?, es el que, como les digo, va a regular que estos movimientos ejercidos por el sistema piramidal sean, ¿no?, equilibrados, ¿no?, y que tengan un inicio y un término funcional. Eh, ¿De qué se encarga este sistema? Les decía yo, mantener la postura y el equilibrio mientras se realizan los movimientos voluntarios, controla los movimientos asociados o involuntarios. Esta es otra parte que es importante, ¿no? O sea, aparte de compartir funciones con el sistema piramidal, este sistema controla los movimientos asociados o involuntarios. Y también el control automático del tono muscular. Por eso es que vamos a nosotros observar la alteración del tono cuando hay un problema en esta vía del sistema extrapiramidal. Entonces, si nosotros hay por algún motivo sistema se encuentra no alterado, va a causar alteraciones en la calidad del movimiento, alteración del tono muscular y apariciones de movimientos involuntarios como los temblores. Hay otros movimientos más que lo vamos a revisar, pero le pongo los temblores acá porque es uno de los movimientos más frecuentes. Entonces va a alterar la marcha, la postura, el tono muscular, el nivel de alerta, ¿no?, y las conductas instintivas que pueden estar reflejadas, ¿no?, cuando hay alteración de sistema. ¿Qué estructuras están involucradas, no? Entonces les decía yo, recordando la neuroanatomía, están involucrados los ganglios basales, el cerebelo, los núcleos del tronco encefálico, como el núcleo vestibular, el núcleo rojo, la sustancia negra, la formación reticular, y también el núcleo subtalámico. Todos estos van a tener una interrelación entre sí, ¿no?, a través de neurotransmisores, ¿no?, como la dopamina, y después, ¿no?, de este intercambio de comunicación, van a salir la información a través de unos tractos: el tracto retículo espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal y el tecto espinal principalmente. Cada uno de ellos tiene, ¿no?, una función específica en los músculos que va a inervar. Entonces, es importante
tener en cuenta esto porque es parte, ¿no?, de lo que nos va a dar el compromiso y las manifestaciones clínicas que vamos a evidenciar cuando hay la alteración, tanto, ¿no?, en la producción de la información entre estos núcleos, como si las vías de estos tractos están alteradas. Entonces, esto es un poquito para recordar justamente estos tractos, ¿no? Tenemos acá en azul el tracto córtico, ¿no?, que va de la corteza hacia la médula espinal, atravesando, ¿no?, todo lo que es el tronco encefálico. Tenemos el tracto rubroespinal, ¿no?, que vaya del mesencéfalo hacia la médula espinal también. Tenemos el tracto vestíbulo espinal, que sale a la parte más inferior, ¿no?, del tronco encefálico y va hacia la médula espinal. Y el tracto retículo espinal, que también es más inferior, ¿no? Y todos estos van llevando la información después, ¿no?, de esas interconexiones entre los núcleos integradores, que son los núcleos talámicos, los núcleos vestibulares y la formación reticular y el cerebelo. Entonces, un poquito acá para recordar qué cosa se encarga cada haz, ¿no? El retículo espinal, como han visto ustedes, tiene ese trayecto que hemos visto que sale, ¿no?, de la formación reticular, y su principal función, ¿no?, es el movimiento voluntario, la actividad refleja y el tono muscular. O sea, si hay una alteración de este tracto, va a estar afectado, ¿no?, el movimiento voluntario, va a haber eh, dificultad para realizar los movimientos, va a haber actividad refleja y el tono muscular se va a ver afectado. Esto es lo mismo que vimos en la lámina anterior. Y después vamos a ver el ASPI, o la vía rubroespinal, ¿no?, que se inicia, como su nombre lo dice, pues en el núcleo rojo y desciende en forma cruzada. ¿Y de qué se va a encargar? ¿Cuál es su función? ¿No? Es controlar las actividades de los músculos flexores de los miembros, ¿no?, siendo excitador para las neuronas motoras de estos músculos, ¿no? Entonces, se puede ver lesiones en diferentes partes del tracto rubroespinal, y dependiendo de ellos nos puede dar manifestaciones, ¿no?, en estos músculos que están inervados por ellos, ¿no? Por ejemplo, si hay una lesión por debajo del núcleo rojo, vamos con la liberación de la vía reticuloespinal actuando en los músculos extensores de las extremidades superiores e inferiores con una postura de descerebración, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo que cuando hayamos posturas, o hayamos algo en el examen físico que vamos a encontrar, si hacemos un buen examen neurológico, si nosotros encontramos una postura de cerebración, estamos ya evidenciando que hay una lesión, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la vía rubroespinal a nivel, ¿no?, por debajo del núcleo rojo. Entonces, por eso le digo, hay que ser muy, muy ordenados, saber lo que vamos a buscar en el examen, porque encontramos por ejemplo, en este caso, una postura, ¿no?, de, de descerebración, y estamos viendo que la lesión está por aquí. Tenemos también, ¿no?, el otro tracto, el otro haz, la vía de tectoespinal, eh, y esta vía, ¿no?, también, ¿no?, se origina en el colículo superior del mesencéfalo y va a finalizar, pues, en la región cervical y dorsal de la columna. ¿De qué se encarga? Es responsable del control del giro de la cabeza ante estímulos auditivos o visuales. O sea, si ustedes escuchan, ¿no?, eh, un sonido, van a voltear, ¿no? Entonces ese giro le va a permitir justamente haz de la vía tectoespinal. O igual, ¿no?, un estímulo visual. Entonces, eh, hay que poner mucho énfasis, ¿no?, cuando examinemos, ¿no?, la función auditiva, la función, ¿no?, de los nervios eh, ópticos, porque tiene relación también con estos tractos. El vestíbulo espinal, como su nombre lo dice, ustedes están revisando los nervios craneales, tiene que ver, ¿no?, con la función vestibular y el cerebelo. Entonces van a estimular, ¿no?, las musculas flexoras e inhibir las extensoras. Y esto se encarga justamente de la postura, ¿no? Todo lo que tiene que ver
con el cerebelo y la función vestibular, van a ver ustedes que tiene que ver con la postura, con la marcha. Entonces, cuando evaluamos nervios craneales, evaluamos función cerebelosa, estamos también evaluando parte de estos tractos este, córtico medulares, tálamo medular, en general los núcleos que estamos mencionando. También hay otro tracto que es el olivoespinal, ¿no? Que nace de la corteza del área 4, 6 y 8 y va a llegar también a la médula espinal. Entonces, este es responsable, ¿no? De la coordinación también de los movimientos de la cabeza y el cuello, de los miembros superiores del lado opuesto del cuerpo. Entonces, cuando evaluamos la función motora, los movimientos, indirectamente estamos también evaluando cómo están, ¿no? Estas vías extrapiramidales. Bueno, en resumen, las funciones, ¿no? De este sistema extrapiramidal va a tener que ver, ¿no? Con el ajuste y la calibración de los movimientos voluntarios, que están pues dirigidos por el sistema piramidal, ¿no? Y el control de los movimientos involuntarios y del tono postural. Entonces, ¿qué funciones son las que realiza este sistema? Es el mantenimiento y ajuste de la postura, ¿no? La planificación y preparación de los movimientos involuntarios, calibración y ajuste de los movimientos voluntarios, volviéndolo más precisos y apropiados, lo que les comentaba, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, coger un vaso, escribir, este sistema extrapiramidal nos va a dar esa función. El control de las reacciones reflejas, control de los movimientos voluntarios automáticos, por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, inhibición de los movimientos involuntarios. O sea, si es que hay una alteración en este sistema, van a salir, ¿no? A relucir movimientos involuntarios que vamos a ver en un momento. Entonces, la fisiopatología del síndrome extrapiramidal, ¿no? Va a estar dado por una desregulación de este sistema que estamos viendo, ¿no? De todos los componentes que están comprometidos, la corteza cerebral, el cerebelo, los núcleos del tálamo y las vías, ¿no? Pero general lo que está más comprometido justamente son estos eh, principalmente, ¿no? Donde se genera la información, ¿no? Entonces, y el bloqueo va a estar de estos receptores justamente dopaminérgicos en los ganglios basales, va a causar, ¿no? La mayoría de problemas de este síndrome extrapiramidal, ¿no? Alteraciones de la vía dopaminérgica nigroestriatal, que se va a manifestar con movimientos, como le digo, involuntarios, anomalías en el tono muscular. Entonces, esto es un poco para recordar la anatomía, ¿no? La fisiología y la fisiopatología, ¿no? De el sistema extrapiramidal. Entonces, ¿cuáles son las causas de este síndrome extrapiramidal? Principalmente, ¿qué cosa? La causa más común es el uso de medicamentos. Entonces, fármacos psiquiátricos que bloquean los receptores de dopamina, como antipsicóticos, ¿no? Uno de ellos, el que utilizamos con mucha frecuencia en el hospital, que es el haloperidol. También antidepresivos y antieméticos. Y aquí recordarles que uno de los antieméticos que se utiliza con mucha frecuencia es la metoclopramida. Entonces, ojo, hay que tener cuidado, hay que saber el efecto secundario que tienen estos fármacos, porque son fármacos que se utilizan con mucha frecuencia. Entonces, hay que tener en cuenta estos medicamentos. O sea, si hay un paciente que tiene movimientos involuntarios, ¿no? Pregunten, hagan su anamnesis, ver si utiliza algún tipo de antipsicóticos. Si es un paciente crónico o de repente un paciente agudo que ha tenido vómitos de diferente etiología y utiliza, ¿no? Metoclopramida, y este paciente puede desencadenarle movimientos involuntarios. Es importante, ¿no? Para tenerlo en cuenta cuando hagan ustedes su interrogatorio en la anamnesis. Y enfermedades neurológicas, ¿no? Que afectan el sistema extrapiramidal también pueden causarlo, ¿no? Como el parkinsonismo, ¿no? Que son síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, aunque son inducidos también por medicamentos.
Otras condiciones, como por ejemplo la corea de Huntington o ciertos trastornos genéticos raros, que son menos frecuentes, ¿no? Pero como ven ustedes, hay que tener siempre en cuenta la presencia, ¿no?, de fármacos que van a alterar, ¿no?, a los receptores de la dopamina. Las alteraciones del sistema extrapiramidal, entonces, cuando sucede esto, ¿no?, estos cambios y alteración en el mecanismo de la dopamina, va a traducirse en síntomas, ¿no? Y estos síntomas los vamos a ver nosotros evaluando el movimiento voluntario. Entonces, estas personas, como van, ya no va a haber el control por este sistema extrapiramidal, van a tener movimientos rápidos, que son las hiperquinesias. Y pueden tener también movimientos, ¿qué cosa? Lentos, que son las hipoquinesias. Dentro de las hiperquinesias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la corea, el balismo, la tetosis, mioclonías, tics y temblores, que es un poco lo más frecuente que se puede ver. Y dentro de las hipoquinesias, ¿no?, es la pérdida de movimientos automáticos de la mímica, y ahí podemos encontrar, ¿no?, el paciente con Parkinson. Es el paciente característico, ¿no?, que tiene movimientos lentos. Dentro del tono muscular, vamos a ver que el paciente puede tener hipertonías o hipotonías. Y los trastornos de la postura, vamos a tener las distonías, ¿ya? Y alteración también para la marcha. Entonces vamos a rápidamente revisar un poquito de cada una de estas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno de los movimientos involuntarios, que es el temblor, ¿ya? Puede haber un temblor fisiológico, pues, puede haber, ¿no?, movimientos automáticos, mioclonías y fasciculaciones benignas, ¿no? eh, que se pueden dar por ejemplo, por el estrés, o que si calma el estrés, desaparece entonces el movimiento, ¿no? Entonces eso no es patológico. El patológico es si no hay estrés y el paciente sigue, ¿no?, con algunos otros tipos de movimientos que vamos a ver. Entonces los movimientos anormales, donde está aumentado, ¿no?, el movimiento, que son las hiperkinesias, tenemos el temblor, la corea, el balismo, la tetosis, algunas crisis, ¿no?, de movimiento giro, en relación justamente a lo que estábamos hablando de los músculos que controlan qué cosa, la audición, ¿no?, los movimientos de la cabeza. Mioclonías, ¿no?, distonías, discinesias y tics. Y de los que tienen poco movimiento, el parkinsonismo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del temblor. El temblor es un movimiento que se da con bastante frecuencia y es uno de los que más van a poder apreciar ustedes en la práctica hospitalaria. Entonces hay varios tipos se puede clasificar el temblor de varias formas. No es un temblor que cosa agudo, si es crónico, si se realiza con la actividad o por la amplitud del movimiento, o por las enfermedades que lo pueden causar. Entonces hay una forma, muchas formas de clasificarlo, ¿no? Lo vamos a clasificar nosotros un poquito para que nos ayude en la parte semiológica, por ejemplo, el temblor en reposo. Entonces el paciente está en reposo, está en cama, está sentado, ¿no? Y va a haber movimientos, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, la tirotoxicosis, los pacientes que son alcohólicos, algunos pacientes que no tienen el hábito tabáquico, se puede dar en forma fisiológica por el frío, la fatiga, la ansiedad, ¿no? Después podemos nosotros tener un temblor de acción, ¿no?, que ocurre con el movimiento ya voluntario, ¿no? Entonces, que puede también se puede clasificar de un temblor postural. Entonces, por ejemplo, con sus compañeros, hoy día de la mañana tuvimos la oportunidad de hacer que el paciente, ¿no?, estire los brazos, extendió los miembros superiores, y apreciamos nosotros un temblor, ¿no? Y ese es el temblor de la postura, o sea, el paciente, ¿no?, para tratar de poder sostener, ¿no?, en un tiempo que estábamos contando, comenzó a tener un movimiento de temblor. Se acordarán los chicos que tuvimos en la mañana. Entonces, ese temblor postural. Pero nosotros podemos también pedir al paciente que, por ejemplo, como ven en la figura acá, en la figura,
coja un objeto, en este caso un vaso, y van a ver ustedes, ¿no? Que ese temblor, eh, el paciente va a la hora de coger el objeto, en este caso el vaso, vaya con un cierto tipo de movimiento. Y cuando coge el vaso, el temblor se exagera, ¿no? Ese se llama temblor, ¿qué cosa? Cinético. Puede estar relacionado, ¿no? A trastornos cerebelosos. Entonces, nosotros, cuando tenemos este tipo de temblor, para asegurarnos que sea cerebeloso, podemos hacerle pruebas, ¿no? De coordinación. Y de esas pruebas de coordinación pueden ser las pruebas de coordinación índice nariz, talón rodilla, y podemos ver, ¿no? Y puede estar causado por enfermedades, ¿no? Como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Wilson, etcétera. Después también podemos tener un temblor de acción, ¿no? Cuando el paciente inicia una tarea específica, por ejemplo, escritura. Entonces, empieza a escribir y van a ver el temblor. O un temblor isométrico durante la contracción muscular contra un objeto rígido. O sea, por ejemplo, ustedes cuando quieren levantar pesas, ¿no? Si van al gimnasio, van a tener también un tipo de temblor en relación, ¿no? Al esfuerzo que hacen los músculos para tratar, ¿no? De vencer, ¿no? El peso del objeto. Entonces, tienen temblor de reposo, temblor de acción, por una forma de clasificarlo, digo, porque si ustedes revisan la literatura, hay varias formas, ¿no? Pero una forma práctica de clasificarlo es esta, ¿no? Aquí también, ¿no? Para que vean ustedes, el temblor lo pueden, por ejemplo, clasificar en temblor parkinsoniano por la enfermedad que tiene el paciente, fisiológico, cerebeloso o esencial. Un poco mismo lo que hemos dicho, ¿no? Pero en otro cuadro para que ustedes puedan, ¿no? Apreciar que se puede clasificar de diferentes formas, ¿no? Lo importante aquí de este cuadro es, por ejemplo, que el temblor parkinsoniano, ¿no? La lesión va a estar dada en la sustancia negra. El fisiológico, como es como algo que va a depender, ¿no? De los estados de estimulación enérgica, por ejemplo, el estrés, ¿no? Generalmente, entonces no va a tener pues una lesión topográfica en nuestra anatomía. El cerebeloso, en cambio, ¿no? Se va a localizar en miembros superiores, hay un temblor cinético, que les decía, ¿no? De intención terminal, y están afectadas las vías cerebelosas. El temblor esencial compromete más, ¿no? Las manos, la cabeza y la voz, y un temblor postural intencionalmente se exacerba con el estrés y mejora en pacientes, por ejemplo, que tienen dependencia de alcohol al administrar el alcohol, ¿no? También está vinculado, ¿no? A una alteración de la vía cerebelosa. Y, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, donde hay, ¿no? Una alteración lenticular, el paciente va a tener un temblor de la región proximal, pero va a ser un poco más grueso y de mayor amplitud. Por eso le decía, otra forma de clasificarlo es la amplitud, ¿no? Y eso es la degeneración hepatolenticular en pacientes, ¿no? Que tienen ese problema. Entonces, hay una serie de formas de clasificar el temblor y un poquito que me demoraba acá porque es uno de los movimientos involuntarios que lo van a ver con mayor frecuencia, ¿no? Bueno, ¿y cómo nosotros podemos nosotros explorar el temblor? Darnos cuenta que el temblor lo tiene presente el paciente, pero no, a veces no lo podemos objetivar. Entonces, el temblor de reposo, nosotros podemos hacerlo que el paciente no ponga sus manos sobre los muslos, pero con la región cubital, ¿no? Y ahí van a ver que va a producirse un temblor. Van a un poco a exacerbar, ¿no? Para que ustedes puedan evidenciar el temblor. El temblor postural es este que habíamos hecho en la mañana con sus compañeros de práctica, ¿no? Pusimos así y comenzó a temblar, ¿no? El temblor cinético le podemos a nosotros que coja qué cosa un objeto y ver, ¿no? Que al coger el objeto el movimiento se va a hacer mucho mayor. Y como es un componente cerebeloso, podemos valorarlo con nosotros con la prueba, ¿no? Índice nariz. Y si queremos ver, por ejemplo, un temblor de tarea, podemos hacerle que el paciente pueda escribir y vamos a evidenciar nosotros, ¿no? Una alteración. Entonces, de esta forma podemos valorar qué cosa, el temblor. Después tenemos otro tipo de movimiento, como están viendo ustedes en la imagen, ¿no? Un movimiento que si ustedes se dan cuenta, ¿será focalizado o será generalizado? Generalizado, doctor. Generalizado. Generalizado, porque están viendo ustedes, por ejemplo, evidentemente que se mueve el brazo, el miembro superior derecho, la pierna izquierda y la carita, ¿no? Se va hacia un lado y es un movimiento, ¿no? ¿Será un movimiento convulsivo, chicos?
no hay pérdida de conciencia. no hay pérdida, ¿no? Entonces es un tipo de movimiento, como ustedes ven, es un tipo movimiento, movimientos, como dice, excesivos, son irregulares, no tienen ningún propósito, ¿no? Impredecibles, ¿no? Puede ser de un brazo, de una pierna, son bruscos, breves, arrítmicos, ¿no? Que fluyen de una parte del cuerpo a otra. Y lo característico que si ustedes lo van a tocar va a ver qué cosa es la hipotomía, ¿no? Esto es la corea, chicos, es la corea, ¿no? Entonces puede haber una corea generalizada, como están viendo ustedes, que afecta a grandes grupos musculares. Puede haber una hemicorea, ¿no? O sea, la mitad del cuerpo nada más. O una corea focal, ¿no? Que afecta a pequeñas áreas musculares, como por ejemplo solamente la mano, la cara o incluso la lengua. Y esto va a aumentar con el estrés o el estímulo, o desaparece con el sueño, ¿no? Entonces, esto es la corea. La corea puede ser una corea, ¿no? Eh, de tipo infeccioso que vemos nosotros en el paciente, en los niños, ¿no? Con fiebre reumática, que es una justamente de los criterios mayores para diagnosticar fiebre reumática, que se llama la corea de Sydenham. la Corea de Sydenham, ¿no? Pero tenemos otra Corea relacionada, ¿qué cosa? A la parte genética, que se llama la Corea, ¿qué cosa? De Huntington, ¿no? Para diferenciar ambas tendrían pues ustedes hacer, ¿no? Una buena anamnesis, si un paciente, un chico que tiene pues un cuadro infeccioso, un cuadro ¿no? respiratorio, problemas, ¿no? De infección, y es un chico pequeño, quizás pensar en que pueda ser una Corea de Sydenham, ¿no? Va a tener, claro, otros signos de fiebre reumática probablemente, y eso es lo que le va a ayudar a ustedes a hacer el diagnóstico. Y tiene lo otro, ¿no? Que es la Corea de Huntington, que van a ver ustedes que es un componente heredofamiliar, por lo tanto, al hacer su anamnesis, ustedes van a poder diferenciar, ¿no? Por eso es la importancia de nosotros hacer una buena anamnesis, ¿no? Los buenos antecedentes, y la enfermedad actual que tiene que hacer su historia. Después vamos a tener este movimiento que están viendo ustedes acá, ¿no? Es que un tipo de corea también es, ¿no? Pero de una parte del cuerpo, ¿no? Se llama hemicorea o hemivalismo. Pero el movimiento ya es mucho más exagerado, hay mayor amplitud. Ustedes ven, ¿no? Miren, el paciente con corea, si bien es cierto, tenía movimientos exagerados, pero aquí es de mayor amplitud, ¿no? Entonces es como lanzar una bala. Por eso, en la parte de los Juegos Olímpicos han visto ustedes, ¿no? Que hay una forma que se hace, entonces se llama qué cosa, balismo, ¿no? Puede ser, como están viendo en la imagen, ¿no? Puede ser de un solo brazo, unilateral, puede ser de ambos brazos o de mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, esto va a desaparecer también con el sueño, ¿no? Entonces, otro tipo de movimiento, ¿qué cosa? Involuntario, relacionado justamente a este sistema del control extrapiramidal. Tenemos después las mioclonías, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Que son contracturas musculares breves, con sacudidas, causado por contracciones musculares, ¿no? Entonces, miren cómo hace, ¿no? Entonces, ¿es generalizado o no estos movimientos de contracción, como ven Es ustedes, ¿no? De los focalizado, miembros doctor. superiores, sí, es generalizado. Entonces, estas mioclonías, ¿no? Que pueden ser ocasionados por diferentes, ¿no? Estímulos sensoriales, táctiles, auditivos, químicos, ¿no? Y que lo van a ver también en el paciente que tiene, como vamos a revisar el día viernes, ¿no? Convulsiones, van a ver un tipo, ¿no? De mioclonías epilépticas, ¿ya? Entonces, es importante poder reconocer, ¿no? Que esto también está relacionado, ¿no? Justo a la alteración de este sistema y la aparición de movimientos que no deben tener, ¿no? Pero la alteración de estos núcleos va a ser, y del sistema extrapiramidal en sí, que aparezcan estos movimientos. Ya, entonces, esto es, ¿qué cosa? Mioclonías. Otro movimiento que vamos a tener involuntario son las pterixis. Entonces, este sistema se va a alterar, ¿no? Por cuadros encefalopáticos como la cirrosis hepática o una uremia, ¿no? Entonces, van a intoxicar a este sistema extrapiramidal y el paciente van ustedes, ¿no? Va a ver la presencia
¿no? De estos movimientos que es la asteresis. ¿En qué consiste? Entonces, nos consiste en hacer una hiperextensión de la articulación de la muñeca y el paciente va a ver un movimiento, ¿no? De una flexión, pero lenta, con movimientos, ¿no? Entonces, es característico del paciente cirrótico o paciente renal, ¿no? Que tiene descompensado con una uremia importante. Podemos ver estos movimientos. Lo otro que vamos a ver son los tics, ¿no? Entonces, los tics a veces pueden pasar desapercibidos porque son, ¿no? Comprometen a una parte muy, 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 muy focal, entonces pueden ser desapercibidas. Pero pueden ser un poquito más generalizados y van a comprometer toda la cara como ven acá, ¿no? Incluso ven ustedes, ¿no? Que tiene un movimiento en la mano. Y a veces, ustedes recordarán, de repente, estos pacientitos a veces, si se han dado cuenta, están caminando por la calle. Tienen una forma de caminar especial y tienen un tipo de mueca así. Seguro que alguno de ustedes alguna vez se ha encontrado con este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen ya esta característica, ¿no? Mayor, porque acá es algo mucho más manifiesto, no solamente el músculo de la cara, sino también una postura con la mano, ¿no? Entonces, estos tics, ¿no? Puede ser de un grupo muscular, ¿no? Y que puede remediar un acto voluntario individual. De repente, por ejemplo, solamente cierra el ojo y de repente está pensando que está guiñando el ojo, ¿no? Entonces es un tipo de tic. El más aberrante es este que estamos viendo que ustedes en la imagen, ¿no? Entonces, empeoran o se desencadena con el estrés y disminuyen con la actividad voluntaria normal o con el sueño. Y pueden ser, mira, chicos, pueden ser motores o vocales, o sea, palabras o sonidos. Entonces, voy a describir un poquito acá. Si alguien se encuentra aquí, ¿no? Es pura coincidencia. Entonces, vamos a ver. Pueden ser motores simples, ¿no? El paciente o la persona tiene, nosotros vamos a notar como que guiña el ojo, ¿no? O contracción solamente de la frente, como ven acá, ¿no? O una contractura del cuello, como están viendo acá. O sea, puede ser completo, como están viendo ustedes acá, pero puede ser, ¿no? Solamente que guiñe el ojo, que arrugue la frente y que la cabeza pueda, ¿no? Contraerla. Cuando son más complejos, son movimientos coordinados, ¿no? Por ejemplo, frotarse las manos, miren, o sea, es un tipo de tic, ¿no? Por ejemplo, están un poco estresados y se frotan las manos, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, rascarse la cabeza, ¿ya? O tocar personas o objetos, ¿no? De repente estamos tocando, pues estás estresado y estás tocando la mesa, tocas objetos, tu lapicero, ¿no? Entonces es un tipo de tic. Pueden ser vocales, entonces pueden el paciente, ¿no? Simular, por ejemplo, sonidos como la carraspera, ¿no? Entonces, puede esto ser, ¿qué cosa? Un tipo de tics. Silbidos, el paciente comienza a silbir o tiene tos, ¿ya? Y hay otros vocales ya más complejos, ¿no? Por ejemplo, la polilalia, repetición de una misma frase o palabra, o la ecolalia, repetición, ¿no? De lo que escucha, o ya un poco más la coprolea, la emisión de palabras obscenas. Entonces, miren, a veces nosotros tomamos el tic solamente como guiñar un ojo, o de repente en lo que nos vemos acá, que es una cosa mucho mayor, pero hay cosas como las vocales simples que de repente, ¿no? No podemos tener ese tic y pasa como desapercibido. Sin embargo, son tipos de tics simples, vocales. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto, muchachos, todo lo que es, todo lo que es los movimientos involuntarios, ¿no? Son movimientos involuntarios que no debería tener. Pero puede haber también trastornos, decía yo, del tono. Entonces, el tono muscular puede estar muy aumentado y eso se llama la rigidez, ¿no? Entonces, esa rigidez, les he puesto acá la rigidez, ¿no? Del fenómeno de la navaja para diferenciar, ¿no? Esta rigidez de tipo, ¿qué cosa? Piramidal, de rigidez, ¿no? Con una resistencia homogénea, uniforme, que es, ¿no? El fenómeno de la rueda dentada.
En el caso de la rigidez que vamos a ver en la parte piramidal, cuando uno quiere lograr la extensión, ¿no?, de la articulación de la muñeca, tenemos que hacer una fuerza, ¿no?, importante y logramos nosotros vencer la resistencia. En el caso del tono muscular aumentado en el paciente con un problema extrapiramidal, van a tener, ¿no?, que ustedes, al tratar de hacer la extensión, van a hacerlo de a pocos, ¿no? Avanzan hasta acá, avanzan hasta acá, avanzan, avanzan hasta que van a llegar al final. O sea, por partecitas van a lograr ustedes la extensión total de la articulación. Y eso se llama el síndrome, o el fenómeno de la rueda dentada, ¿no?, que es característico del paciente con Parkinson. Entonces, a todo paciente que tenga Parkinson, háganle, ¿no?, ustedes esta prueba, ¿no?, de la extensión de la muñeca que van a encontrar, ¿no? Entonces, para el sistema extrapiramidal es esto lo que nos importa, solo quería comparar porque van a tener también, ¿no?, cuando vean problemas, ¿no?, de ACV, van a ver, ¿no?, este fenómeno de la navaja, ¿no? Bueno, en la hipotonía es otro problema. Acá les he puesto, ¿no?, para que les quede, es un recién nacido, ¿no? Que si hacemos nosotros estas maniobras, el niñito no puede levantar la cabeza, no puede levantar la cabeza, ¿no? Si está de cúbito ventral y si nosotros lo jalamos los bracitos, la cabeza, ¿no? Entonces se llama hipotonía, ¿no? Las rodillas, por ejemplo, acá no se doblan, entonces es hipotónico. Lo mismo se puede ver en pacientes mayores que han perdido el tono, ¿no? Hemos tenido la oportunidad también con sus compañeros de ver a algunos pacientes, ¿no?, con una debilidad muscular marcada, que no pueden, ¿qué cosa? El tono está disminuido, ¿no? Entonces no pueden levantar el brazo, uno levanta el brazo y cae, ¿no?, a la cama del paciente. Entonces se llama hipotonía, o sea, hay una reducción mayor o menor a la resistencia y desplazamiento pasivo del segmento corporal, ¿no? De repente el paciente también puede levantar algo, pero va a caer, ¿no? Entonces, eso es importante para poder nosotros tener también, ¿no?, en cuenta que la hipotonía puede estar relacionada, ¿no? No todo es causa de problema extrapiramidal, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes que hemos visto en la mañana es porque tienen una magra, ¿no?, masa muscular, y entonces no tiene la consistencia, la fuerza el paciente para poder levantar, pero tiene hipotonía, ¿no? Lo otro son los trastornos de la postura, les decía, ¿no? O sea, la postura. Y acá una patología importante es la distonía. Entonces, el paciente va a caracterizarse, ¿no?, por una deformidad postural. Entonces, el paciente va a tomar ciertas posturas, ¿no?, por la contracción de uno o más grupos musculares, ¿no? Por ejemplo, acá está alterado, ¿no?, la musculatura del cuello, todo el miembro superior izquierdo, y miren cómo el torso también, ¿no?, los músculos del torso también, ¿no?, toman esa postura. Entonces se llama la distonía. A veces se relaciona, como le digo, al consumo de fármacos. Entonces, dentro de ellos, la metoclopramida nos puede dar este tipo de movimientos, ¿ya? Entonces, es relacionado al consumo de fármacos. Bueno, el otro también puede ser la tetosis, que son movimientos, ¿no?, lentos, rotantes, pero sobre su propio eje, ¿no? La mano acá, por ejemplo, esta mano tiene movimientos de rotación, ¿no?, del antebrazo y de la mano, ¿no? Entonces se mueve como rotante. Esos son movimientos, ¿qué cosa? Trastorno de la postura, distonías, ¿no?, y atetosis. Bueno, las distonías pueden ser de un grupo muscular, ¿no? Pueden ser segmentarias, multifocales, de la mitad del cuerpo y generalizadas, como el caso que estamos viendo acá, ¿no? Hay varios componentes musculares, grupos musculares que están comprometidos en la adopción de esta postura del paciente. Y el tono, bueno, para recordar el tono, ¿no? Tenemos que evaluar siempre el tono. Entonces, ya los músculos, como les decía a los chicos que están tratando conmigo, tienen su forma, ¿no? Tienen su forma, ¿no? Si pierden la forma, entonces el tono va a estar disminuido.
Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá también vamos a ver también el trofismo, ¿no? Entonces, si ustedes les pregunto, ¿cuál de los dos miembros inferiores, siempre comparando, siempre hay que comparar, ¿cuál está alterado o están normales los dos? Atrofia del miembro inferior izquierdo. Claro, hay una atrofia en el miembro inferior izquierdo, ¿no? Estamos viendo que el miembro derecho, los músculos tienen su forma, ¿no? Entonces, no hay, hay que poder comparar, ¿no? No podíamos examinar a un paciente, ¿no? Bueno, esos mismos pacientes hoy día hemos visto justamente la masa muscular, ¿no? Y hemos visto la masa muscular en un paciente joven, ¿no? Con un desarrollo de los músculos normales, de repente un poquito marcado su musculatura por la actividad física que hace. Sin embargo, hemos visto una mayoría de pacientes, ¿no? Ancianos con disminución de su masa muscular. Eso va también a definir, ¿no? El tono, porque si tiene una buena masa muscular, pues su tono va a estar conservado. Si tiene poca masa muscular, el tono también va a estar, ¿qué cosa? Disminuido. Y lo otro que van a valorar ustedes, ¿no? Es la marcha. La marcha van a ver el inicio, la postura, el equilibrio, el ritmo, ¿no? La longitud de los pasos, si puede voltear bien, movimientos asociados, ¿no? Entonces, eso va a ser importante porque justamente ese sistema extrapiramidal, a través de las vías que estamos hablando y sobre todo del cerebelo y la vía vestibular, ¿no? Va a estar encargada, ¿no? Que la marcha de la persona sea la adecuada, ¿no? Entonces, eso es importante valorar en sus pacientes. Quizás los que están haciendo práctica hospitalaria no tienen la oportunidad porque los pacientes están en cama y no pueden ponerse de pie, pero los que hacen consulta pueden observar eso, ¿no? Incluso si están ustedes yendo por la calle, pueden evidenciar, ¿no? Los tipos de marchas que van a tener las personas. Bueno, ¿y cómo nos enfrentamos nosotros cuando tenemos un paciente que viene con alguna de esas alteraciones que tenemos, ¿no? Si tiene algún movimiento voluntario, si tiene alteración, ¿no? Del tono muscular o si tiene alteración de la postura. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es nuestra anamnesis, ¿no? Empezar por ahí siempre. Entonces, vamos a ver, hay varias cosas que nos ayudan siempre, ¿no? La edad del paciente, la forma de inicio, la evolución, si hay algunos concomitantes o antecedentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un paciente niño, es un adolescente, si es un joven, adulto mayor, ya les decía, en el caso de la Corea, por ejemplo, si hay un chiquito pues, que tiene un proceso infeccioso, tiene dolor articular, ¿no? Y tiene presencia de estos movimientos, entonces va a tener criterios. Va a decir que pues, este paciente puede tener una Corea de Sydenham, ¿no? Puede haber distonías también, ¿no? La forma de inicio no es una forma abrupta o si es insidioso, ¿no? De repente los temblores son más insidiosos, en cambio, por ejemplo, paciente que ingiere medicamentos como la metoclopramida va a ser de inicio abrupto, ¿no? Paciente después de consumir de repente una dosis mayor, el paciente va a tener va a tener estas distonías que estamos viendo, ¿no? Entonces, ojo que el- la, la- el- la forma de inicio es importante, ¿no? La evolución, ¿no? Su evolución progresiva, intermitente, oscilante, va a ayudarles también a definir qué movimiento es el que tienen ustedes al frente. Y importantísimo, ¿no? Ya estamos viendo que los medicamentos son una de las causas más importantes de esta alteración del sistema extrapiramidal preguntales, ¿no? Si consume qué cosa, acá después tu dibujito, ¿no? De la metoclopramida, pero si consume haloperidol, antipsicóticos, es muy importante lo que lo tengan en cuenta en su evaluación de su historia clínica, ¿no? Y también los antecedentes familiares, ¿no? Congénitos, en el caso, por ejemplo, de la Corea de Sydenham, que les puede dar movimientos de ese tipo. En el examen físico, ustedes pueden, ¿no? Hacer varias cosas, ¿no? En su paciente, ¿no? Para poder evidenciar cómo está el movimiento, cómo está la postura, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se puede, ¿no? Hay que hacerlo girar sobre sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que tiene un problema de parkinsoniano, no va a poder que ampliar, ¿no? El espacio para poder dar vuelta.
Si ustedes quieren, por ejemplo, ver analizar, por ejemplo, el temblor, ¿no? Van a poder ustedes que el paciente hacerlo dibujar, ¿no? Si quieren, por ejemplo, examinar cómo están sus reflejos, si los músculos están, pues, ¿no? Pueden ustedes empujar al paciente, ¿no? Pero esto, bueno, es un paciente de repente que ustedes es muy, mínimo, ¿no? La falla que tiene, el problema que tiene para poderlo empujar, ¿no? Entonces eso es una forma de examinar, pero no vayan a hacerlo a un paciente que van a ver que tiene mala postura, que tiene una limitación y el paciente se va a traumatizar en vez de, ¿no? Lo otro es hacer esto de acá, ¿no? Para buscar movimientos involuntarios, que es el tapping. Como ven acá en la figura, con el dedo índice golpea, ¿no? El lecho ungueal. Y van golpeando, golpeando. Normal después que uno golpee y no pase nada, ¿no? Pero si ustedes golpean y aparece, ¿no? Un movimiento este, del ritmo irregular, ¿no? De la fuerza, entonces eso les puede exacerbar, por ejemplo, el temblor, ¿no? Y reflejo gabelar, ¿no? Eso es lo que estaban practicando sus compañeros en la mañana, ¿no? De dar unos golpecitos reiterados en la región, ¿no? Entre las cejas, van golpeando ustedes. Y lo normal, o puede ser con su dedo índice, como lo hicimos, o con el martillo también, ¿no? Y van ustedes, van a golpear, ¿no? Entonces, golpean. ¿Y qué es lo normal, Miguel? Doctor, que inicialmente haya parpadeos como una respuesta adaptativa. Después desaparecen esos parpadeos. ¿Ya? Entonces, la respuesta normal es que el parpadeo persista, ¿no? Entonces ya saben, la respuesta, ¿no? A la pregunta en la mañana, ¿no? Se tiene que ver con esta evaluación del sistema extrapiramidal, ¿no? Entonces, si está todo adecuado, el paciente no va a tener un movimiento repetitivo, prolongado, ¿no? O una persistencia del parpadeo al hacer este reflejo, ¿no? Después tenemos otro reflejo, ¿no? El reflejo palmo-mentoniano, o sea, ustedes estimulan, ¿no? La palma en la mano y el paciente va a fruncir, ¿no? Los labios. Entonces, son pruebas dentro del examen físico que les van a servir a ustedes para poder, ¿no? Sacar, ¿no? Esa manifestación que de repente no la podemos ver objetivamente, como el caso, por ejemplo, de un temblor o de los movimientos que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, podemos nosotros tratar mediante estas pruebas, ¿no? Buscar que aparezca el movimiento involuntario. ¿Qué exámenes complementarios podemos tener, ¿no? Entonces, si sospechamos que hay un problema, ¿no? Eh, vascular, tumoral, que ocupe espacio, que pueda estar oprimiendo estas estructuras, ¿no? Pedir tomografía, podría ser una resonancia magnética o un electroencefalograma. Y si sospechamos de problemas, ¿no? eh, metabólicos infecciosos, entonces podemos pedirle hemograma, hemoglobina, ¿no? Velocidad de sedimentación, pruebas de función hepática y renal, porque estamos viendo que son causas, ¿no? La uremia, el aumento de la bilirrubina, van a alterar, ¿no? Estas estructuras encargadas, ¿no? Del control del movimiento. Puede haber procesos infecciosos, ¿no? Entonces, o problemas inmunológicos que van a afectar también esta zona y hay que pedir, ¿no? Sospechamos de infección, ¿no? Paciente inmunosuprimido, ustedes hacen, por eso hacen su anamnesis, ¿no? Ustedes hacen su anamnesis, revisan al paciente, preguntan, ¿no? Si tiene lupus, si tiene, ¿no? Es un paciente inmunosuprimido por VIH, hay que pensar, ¿no? Que puede haber una alteración. Y si tiene movimientos involuntarios, ir, ¿no? Voy a revisar qué cosa, la parte del tronco encefálico, de la corteza, para ver, ¿no? Que vea un problema infeccioso. Electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, ¿no? Que lo vamos a ver también en las causas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cuando hay convulsiones, eso es importante. Y hormonales, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que hay un temblor, ¿no? Esencial en el paciente que tiene hipertiroidismo. Entonces hay que pedirle hormonas tiroideas, pedirle, ¿no? De repente cortisol, etcétera, ¿no? Y no olvidarse que, por ejemplo, puede haber movimientos involuntarios como la corea relacionados, ¿no? A un componente genético. Entonces va a depender
del paciente que tengan al frente. No a todos le van a pedir resonancia, no a todos le van a pedir qué cosa, imágenes, sino orientado a la causa, ¿no? que tiene su paciente. Entonces, volver aquí, ¿no? Vamos a volver aquí, las causas, ¿no? Causas. Entonces, ojo, ¿no? Ver qué cosa, fármacos, ¿no? Ver enfermedades neurológicas o infecciosas también, ¿no? Parkinsonismo o problemas hereditarios. Entonces, eso les va a orientar a ustedes, ¿no? A hacer una mejor anamnesis, un buen examen físico, observar bien al paciente, hacerle pruebas de estimulación para poder evidenciar movimientos involuntarios, como están viendo acá, y pedir, ¿no? los exámenes complementarios, como bien dice ahí, ¿no? complementarios, para que les pueda ayudar a ustedes a aclarar, ¿no? la causa por qué se está produciendo esto. Pero la sospecha clínica, ¿no? es no, un 80%, ¿no? Por lo menos si se hace un examen adecuado ya tiene casi un 90%. Lo otro es corroborar nomás, ¿no? Pero ustedes van a hacer sus diagnósticos sindrómicos, con solamente haciendo su análisis y su parte clínica. Ahora le voy a presentar un par de casitos, ¿no? Un par de casitos para ver, más o menos, recordar el tipo de movimiento que hemos visto y que, por qué puede estar relacionado, ¿no? Entonces, les leo rápido. Es un paciente varón de 65 años, quien padece enfermedad de Parkinson desde hace 5 años, por lo que se encuentra en tratamiento con levodopa. Al comienzo de la enfermedad, la respuesta a este fármaco era excelente, pero en el último año se agregaron movimientos anormales involuntarios, desordenados, miren, movimientos anormales involuntarios, rápidos, desordenados e irregulares, que van de un miembro a otro y que comprometen también el cuello y la cara. Esta situación ocurre durante el pico de máxima respuesta y control de la enfermedad a levodopa. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué tipo de movimiento es el que tiene este paciente? De los que hemos visto, movimientos involuntarios. ¿Será un temblor? ¿Será un balismo? ¿Será una corea? ¿Será una distonía? ¿Han visto ustedes? Les he presentado Una unas Corea, doctor. imágenes, una corea, ¿no? Entonces, vamos a ver la respuesta, ¿no? Es una corea, pues una corea que cosa de tipo farmacológico. ¿Por qué? Porque la levodopa, ¿no? En su pico máximo, ¿no? Puede presentar, ¿no? En un 80% de pacientes, ¿no? Ya por la dosis y el dosis máxima va a producir qué cosa, este tipo de movimientos. Entonces, por eso le decía, pregunten qué fármacos utilizan, ¿no? A veces nosotros tomamos con regularidad que el paciente tome metoclopramida, le va a la farmacia, le recetan y el paciente puede hacer movimientos qué cosa de este tipo. Acá tengo otro casito, a ver. Paciente varón de 50 años con antecedentes de alcoholismo desde los 18 años, se encuentra internado por distensión abdominal progresiva de varios meses de evolución, a lo que se agregaron en las últimas 48 horas dolor abdominal, lentitud en el pensamiento, alteración del ciclo sueño-vigilia y somnolencia diurna. Por estos motivos, sus familiares deciden llevarlo al hospital. ¿Qué signos neurológicos se esperaría encontrar en el examen físico y a qué se debe este signo? A ver, ¿qué tiene este paciente de 50 años? Así, Alteración hepática. ¿Ya? Ya. Y si es alcohólico, ¿cuál sería esa alteración hepática? cirrosis. Podría parecer cirrosis. Ya. ¿Y por qué tendrá distensión abdominal? ¿Qué habrá ahí? Líquido. O sea, ¿qué tiene? Así. Asitis, ¿no? Entonces, ¿qué movimiento podrá encontrar un paciente cirrótico? Atrixis. Asterixis, ¿no? Entonces, vamos a la respuesta, ¿no? Entonces, es un paciente con hepatopatía crónica, ¿no? En estadio cirrótico porque tiene ya una causa alcohólica, que está descompensado porque tiene, ¿qué cosa? Tiene asitis, ¿no? Tiene una asitis, ¿no? Peritonitis, habría que verlo cuando ya hagamos estudio del líquido del líquido, perdón, el líquido asítico, ¿no? Y este paciente tiene un cuadro de el flapping, ¿no? O asterixis, que son mioclonias negativas secundarias a cefalopatía hepática, ¿no? Entonces, ya hemos visto, les dije, ¿no? Cómo se busca
al paciente hay que cogerlo del brazo y tenemos que nosotros, ¿no?, hacer una extensión excesiva de la muñeca y el paciente va a tener ese movimiento, ¿no? Entonces, si que rotan, de repente no son pacientes neurológicos, pero de los problemas neurológicos que vamos a ver son las encefalopatías, ¿no? Entonces, puede ser encefalopatías primarias cuando hay un problema netamente del sistema nervioso central o de encefalopatías secundarias, que es el caso de los pacientes que con mucha frecuencia vemos cirróticos y pacientes renales crónicos, ¿no?, que ya tienen uremia. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Todo claro, doctor. Ya, entonces, chicos, preparen su seminario para el día viernes. Todos preparan su mapa conceptual. Es importante eso porque van a revisar todos todo, ¿no? Algunos les gusta más la fisiopatología, a algunos les gusta más, ¿no?, la parte clínica. Entonces, vamos a complementar. No es que le estoy diciendo que preparen un PowerPoint entre todos, ¿ah? Sino es cada uno prepara y van a ver ustedes que es mucho más productivo esto que hagan todos entre todos un PowerPoint. El grupo anterior hizo, solamente unos revisan la parte de la fisiopatología, otro revisa esto, entonces cuando acabamos, ¿no? De repente no entiende muy bien, por ejemplo, cómo es la fisiopatología, ¿no?, del síndrome epiléptico, ¿no? Es importantísimo. Entonces, revisen porque es mejor así, se van a llevar todos su resumen y ya no van ni siquiera a estudiar para el examen porque ya lo tienen su resumen. Bueno, con mi grupo nos vemos mañana temprano por esta vía y el día jueves estamos revisando 2 clases.